Comenzamos nuestro programa dedicado a la lengua inglesa y dirigido a los alumnos del curso de acceso para mayores de 25 años, pero también a aquellos que simplemente quieran empezar con el aprendizaje del inglés. Y nos acompaña para este camino que hoy empezamos la profesora Ana Ibáñez. Bienvenida. Gracias, Isabel. Vamos, como digo, a empezar hablando, creo que de conceptos básicos. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Qué vamos a aprender? Pues vamos a empezar primero por la diferencia entre el verbo ser y estar, que en inglés es un solo verbo, el verbo to be, y tener, to have. La principal diferencia entre el español y el inglés es que en el inglés existe un solo verbo para referirnos a ser y a estar. Eso hace que el inglés sea más fácil para nosotros que lo que sería para un inglés aprender este verbo en español. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos I am tired en inglés, que significa estoy cansada, estoy utilizando el verbo estar, pero si yo digo I am tall, que significa soy alta, también estoy utilizando el mismo verbo, el verbo to be. Es decir, que ellos no distinguen entre cualidades o estados. Por lo tanto, parece más fácil de aprender que en español. Es más fácil, porque se utiliza para las dos cosas. La dificultad la tienen siempre los ingleses cuando aprenden español. Por otro lado, a veces se confunden los alumnos españoles cuando aprenden el inglés cuando hay expresiones como tengo frío. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos el verbo tener, to have, y en ese caso en inglés se utiliza también el verbo to be. Se diría I am cold. En ese caso sería como decir estoy frío. Por lo tanto, hay que tener también cuidado en eso. Exactamente, hay que tener cuidado porque ellos para referirse a estados utilizan siempre el verbo to be. Y nosotros a veces para referirnos a estados utilizamos el verbo tener. Y en el caso de to have, ¿para qué se utiliza? ¿Porque es el verbo haber y tener también? Sí, pero en el presente simple, que es en lo que nos vamos a centrar, siempre se refiere a posesiones. Entonces, siempre que hablemos de posesiones, en inglés utilizaremos el verbo to have. Para cualquier otro uso, generalmente se utilizará el verbo to be. Por ejemplo, si decimos, como decía antes, I am cold today en inglés, nosotros diríamos tengo frío, pero ellos utilizan el verbo ser, to be, I am cold. Y sin embargo, si quieren decir tengo 3 hermanos, dirían I have 3 brothers, tener. Conocer estos dos verbos creo que es fundamental para empezar, junto a algo de vocabulario, a hablar un poquito. Si, por ejemplo, si queremos presentarnos, yo diría hello, I am Ana. Hola, soy Ana. Lo mismo que diríamos en español. Y si quiero decir tengo 30 años, aunque tengo más, pero no los voy a decir. Entonces, ahí habría que tener cuidado porque es algo que suele confundir a los alumnos españoles. No diríamos I have 30 years old, diríamos I am 30 years old. Porque para los ingleses eso es un estado. No poseen años, sino que es un estado de vida, los años que tienen. Y eso es importante. Es importante este concepto que estamos un poquito remarcando, y es que cuando los ingleses hablan de un estado, utilizan el verbo to be. Eso es una de las primeras ideas que nos tiene que quedar. Exactamente. Y hay otros elementos que también son importantes, elementos como some, any, am, que se utilizan para los nombres contables e incontables, algo que en cualquier idioma causa siempre problemas. Efectivamente, eso causa problemas. Yo recuerdo incluso cuando estaba estudiando inglés que nos hacíamos mucho lío con el tema de los contables, pero se puede resumir en que algo incontable no se puede contar y algo contable se puede contar. Por tanto, si hablamos de leche, milk, liquids, que serían líquidos, o love, nombres abstractos como el amor, love, fear, miedo, hate, todo eso no se puede contar. Tú no puedes decir, tengo un odio o 2 odios. Tú dices, I feel hate, siento odio, o I feel love. En ese caso es un incontable. Y aquello que se puede contar, 1, 2, 3, 4, como por ejemplo dólares, euros, entonces sí que diríamos, I have $2, I have $3. Sin embargo, el dinero no se dice, tengo un dinero, 2 dineros, 3 dineros. No es contable, el concepto de dinero. Eso también sería un incontable. No decimos I have 3 monies, sino que diríamos I have money. Aquí hay que pararse un poquito, los estudiantes que estén comenzando, y tener muy claro cuál es el concepto, que a veces casi es un concepto abstracto de contable e incontable. Y en cuanto al uso de los artículos, porque es también muy importante. Sí, en este caso es importante tener en cuenta que en los artículos indeterminados, es decir, un uno, una, en español
es un uno, una, y en inglés es a o an. ¿Cuándo utilizamos la n? La utilizamos siempre que aparecen sonidos vocálicos o una h muda. Es decir, normalmente utilizamos siempre únicamente el artículo a. Por ejemplo, I have a car, tengo un coche. Sin embargo, si queremos decir tengo manzanas, tengo una manzana, diríamos I have an apple. ¿Qué suele confundir? Pues cuando aparece una H. ¿Por qué? Porque a veces las H son aspiradas y entonces se utiliza el artículo indeterminado a, pero cuando la H es muda, como por ejemplo hora se diría hour. No se pronuncia la H, entonces tenemos que seguir añadiendo siempre una N. ¿Por qué añadimos una N? Es simplemente por cuestiones fonéticas. Si cualquiera prueba, invito también a mis alumnos a hacer la prueba de coger una palabra en inglés que empiece por vocal o con una H que no se pronuncie, etcétera, y probar a utilizarla con un artículo indeterminado que no lleve la N. Es decir, an orange, vamos a poner por ejemplo naranja, se diría orange. Entonces, si decimos una naranja sin la N, sería a orange. Es más difícil que decir an orange. Es una manera de facilitar la pronunciación. Entonces, siempre entre dos vocales se añade la N. Y si no, siempre simplemente se pone a. Y en el caso de unos, unas, algunos o algunas, o unos, unas, algunas, any o some, ¿qué diferencias hay, para qué se utilizan y de qué manera? Esto que a veces suele dar problemas, pero es más fácil, en mi opinión, en inglés que en español, porque para todas esas palabras que, como bien has mencionado Isabel, unos, unas, algunos, algunas, algo de, se utiliza una sola palabra en inglés, que es some, y en afirmativo y en interrogativa y en negativa, any. Se utiliza siempre la misma. Entonces, si queremos decir algo de manera afirmativa, utilizaríamos some. Si queremos decir algo en forma de pregunta o en forma negativa, utilizaríamos any. ¿Podríamos poner un ejemplo de cada? Sí, por ejemplo, si queremos decir tengo algunas preguntas para ti, diríamos I've got o I have some questions for you. Vamos a poner esta misma oración en interrogativa. ¿Tienes algunas preguntas para mí? Do you have any questions for me? O no tengo preguntas para ti. I don't have any questions for you. Yo creo que este punto ha quedado bastante claro. Y cuando queremos decir there is o there are con nombres incontables o con nombres plurales, ¿cómo se utilizan? ¿Y qué significa también? Porque es algo que se utiliza mucho y yo creo que casi desde el principio, pero a veces podemos confundir. Sí, eso es para hablar de la existencia de algo, ¿no? Que en español sería hay. Si, por ejemplo, decimos hay viento hoy, diríamos there is wind today. Si queremos decir hay manzanas en el frigorífico, diríamos there are apples in the fridge. Es decir, que hay tiene dos formas. Con nombres incontables se utiliza siempre en singular, la forma singular there is, y con nombres contables en plural se utilizaría there are. Yo creo que esto también ha quedado claro, aunque hay que trabajarlo. Porque sí, es un tema bastante complicado al principio cuando se comienza con la lengua inglesa y es importante revisarlo y practicar. Seguimos con los artículos y claro, hay un artículo por excelencia que es the, que se utiliza muy a menudo, pero que puede tener más de un uso. Sí, es algo que suele llamar a confusión. El artículo determinado the es el la, los y las. Es decir, que el artículo determinado en español, que se puede utilizar tanto en femenino, masculino, singular y plural, en inglés solamente es uno, que es the. En ese caso es mucho más sencillo para nosotros porque solo tenemos ese artículo. Sin embargo, hay ocasiones en las que ese artículo se omite en inglés, mientras que en español seguiríamos poniendo ese artículo. Y eso es lo que suele dar más lugar a confusiones. Voy a poner un ejemplo. Sería, si por ejemplo yo digo voy a ir a la cárcel, diríamos I'm going to prison. En ese caso no hemos puesto el artículo. Sería como si nosotros dijéramos voy a cárcel. ¿Por qué? Porque eso implica que yo voy a ir a la cárcel y que soy un preso. Sin embargo, si digo voy a ir a la cárcel y me estoy refiriendo a que voy a ir a visitar a alguien o voy a ir a trabajar,
Entonces diríamos I'm going to the prison. Es algo concreto que hago en un momento determinado y por eso añadimos el the. Es decir, normalmente utilizamos the, pero hay ocasiones en las que debemos eliminar este artículo determinado en inglés. Y se trata siempre de situaciones en las que se utiliza una palabra en sentido general y no en sentido, digamos, más concreto y determinado. Como por ejemplo, el año que viene voy a la universidad. Next year I'm going to university. I'm going to college, por ejemplo. Hay que tener esto en cuenta, sería una especie de pequeña regla para que nos acordemos de las diferencias. ¿Hay algún otro uso que debamos significar aquí? El más importante en este caso sería cuando hablamos de colectivos, entonces también utilizamos de. En este caso, lo mismo que habríamos en español. Por ejemplo, si queremos decir los ricos, diríamos the rich, o los pobres, the poor. En ese caso sí que utilizamos de la misma manera en que hacemos, como digo en español. Pues vamos a pasar ahora a otro tema que es interesantísimo para empezar a hablar, y es los tiempos verbales, en concreto los tiempos de presente, porque claro, para empezar a aprender empezamos siempre por los presentes en casi todos, o por no decir en todos los idiomas. Sí, efectivamente. Eso ocurre en todos los idiomas. Son situaciones que son permanentes, como por ejemplo, vivo en Madrid o vivo en Nueva York, I live in New York. Es un ejemplo el que voy a dar que se da siempre cuando aprendemos inglés, nos lo han dado todos los profesores, lo vemos en los libros, que es el de el agua hierve a 100 grados. Water boils at 100 degrees. Esas son situaciones en las que siempre se va a utilizar el presente habitual, el presente simple, presente habitual que se llama, porque siempre es de la misma manera, por tanto siempre lo utilizamos el presente. Hablando de presente habitual, quería decir que el presente simple se utiliza para acciones habituales, por eso también se le llama presente habitual y es el que se emplea entonces, por tanto, también cuando hablamos de nuestras rutinas diarias. Si, por ejemplo, yo quiero decir lo que hago a las 12 del mediodía, me tomo un café. Diría at midday o at 12 o'clock a.m. I drink a coffee or I have a coffee. Sería una manera también de utilizar el presente habitual o presente simple. También se utiliza con expresiones exclamativas como por ejemplo, here comes the bride, ahí llega la novia. O para los proverbios. Todos los proverbios, los refranes, sería exactamente igual que ocurre en el español, utilizan el presente simple, porque son también verdades, digamos, universales, ¿no? Como por ejemplo, a quien madruga Dios le ayuda, la alternativa o el equivalente en inglés sería the early bird catches the worm, que significa literalmente el pájaro tempranero es el que caza al gusano. Y también se utiliza el presente simple con los horarios, aunque sean horarios de futuro, porque son planificaciones, como por ejemplo, el tren sale a las 8. The train leaves at 8 a.m. or 8 p.m. Hay otros usos en los que no se utiliza el presente continuo, que luego hablaremos de él, sino que siempre van en simple. ¿Podemos hablar un poco brevemente de estos verbos? Sí, profundizando también en el presente simple, pues podríamos incluir también verbos de conocimiento, de percepción, de posesión. Es algo que también se hace en español, ¿no? Por ejemplo, yo sé que tienes razón. I know you are right, diríamos, ¿no? No diríamos estoy sabiendo que tienes razón. Lo mismo que si los verbos de preferencia, un ejemplo sería me gustan los chicles. I like chewing gum. No diríamos me está gustando los chicles, podríamos decirlo según en qué contexto, pero cuando nos referimos a una preferencia, a un gusto que tenemos, me gusta el cine, I like the cinema. Es cuando se utilizan también estos verbos, digamos, en el presente simple, verbos estáticos que se llaman de posesión, por ejemplo, este coche es de Pepito. This car belongs to Pepito. O Pepito is the owner of this car. Pepito es el poseedor, digamos, el propietario de este coche. También, por ejemplo, cuando queremos hablar de peso 60 kilos, I weigh 60 kilos, por ejemplo. Pues hemos profundizado un poquito más en el presente simple y vamos a hablar, aunque sea brevemente, de otro tiempo verbal del presente. En este caso, el presente continuo, que también es un verbo que en inglés se utiliza muy a menudo. Es un tiempo que se utiliza muy a menudo. ¿Pero en qué situaciones vamos a utilizarlo?
Bueno, pues la mayoría de las veces, aunque puede dar lugar a confusiones, tiene mucha lógica al igual que en español, ¿no? Si, por ejemplo, decimos para situaciones temporales, yo digo, estoy trabajando actualmente en Oviedo, diría, I'm working in Oviedo. O en este momento estoy hablando. I am talking right now. Para situaciones que estamos realizando en el mismo momento en el que estamos hablando, utilizamos el presente continuo. El presente continuo, por lo tanto, es tan útil y se utiliza tanto como el presente simple. Sí, simplemente que se utiliza de manera diferente en diferentes contextos. Básicamente para, digamos, dejar claro de manera general la diferencia entre uno y otro, cuando hablamos del presente en general, la mayoría de las veces se utiliza el presente simple y cuando hablamos de cosas que estamos haciendo en el aquí y ahora, cuando hablamos, hablaríamos del presente continuo. ¿En inglés es fácil confundirse o no? En este caso, para mí, no tuve esa dificultad y nunca lo he visto difícil, porque da lugar a confusión. Suelo remarcar como profesora aquellas partes del inglés que sé que no equivalen al español, pero en el caso del presente simple y el presente continuo hay bastante equivalencia, con lo cual creo que prestando atención y pensando un poco de manera lógica cómo lo diríamos en español, podría ser casi equivalente. Hemos visto hoy algunos conceptos básicos para empezar a estudiar inglés, para enfrentarse a la lengua inglesa. Probablemente a estas alturas del curso ya muchos de nuestros alumnos y también de nuestros oyentes pues conozcan esto que estamos diciendo. Sin embargo, es bueno sentar las bases. ¿Qué consejo ya para acabar podemos dar en cuanto a estos conceptos básicos u otros que vayamos a ir aprendiendo? Yo aconsejaría empezar con una base de diferenciación entre lo que hemos dicho al principio, el verbo tener y el verbo ser, el verbo to be y el verbo to have. Parece algo muy simple y algo un poco tonto, pero realmente es algo que influye incluso a la hora de aprender futuros y más complejos, puesto que estos dos verbos van a ser la base de los verbos compuestos. Pues muchas gracias, profesora Ibáñez. Un placer.